Buenas, empezamos un nuevo drama de emprender, el podcast de Ceuta Open Future, pero en muchos casos también una realidad, por desgracia, este drama de emprender. Empezamos además en un sitio nuevo, muy chulo, en un decorado nuevo, que es fantástico, así que el que esté en Spotify escuchando, que se vaya a YouTube y lo mire, que ha quedado muy chulo. Y empezamos además esta nueva fase del podcast con un tema bastante polémico, no sé, bueno, en fin, un tema que trae tela. Así que ese tema es el equipo y el pacto de socios y todo lo que eso implica. Efectivamente, un jaleo importante y un tremendo drama que podemos tener. Entonces, para hablar de ello, ¿qué tenemos? Pues a dos mentoras del equipo que al final de lo que trata cada una dentro de la iniciativa es lo que se encuentra en un pacto de socios. La mentora de equipos, que es Nisha. Hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí puedes decir, ahora ya se te escucha. Sí, hola. Y María Mendigutía, que es la mentora de la parte de legal y ella lo trata desde el pacto de socios. María Mendigutía, hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, además la primera vez que te vienes al podcast. La primera. Que no sea la última. A traición, pero me gusta. Una vez que estoy aquí... Una vez que estoy aquí ya no estoy tan mal. Me han secuestrado, pero ya estoy empezando no sé a... de qué va. Está empezando ya a desarrollar ese síndrome de Estocolmo. Que le va a gustar. Te va a decir que sí, que cada vez que venga... Me va a decir, llévame otra vez. Por favor, volvamos a subir al podcast. Sí. Bueno, que decía que estamos aquí, sobre todo, este podcast de hoy nacía mucho a raíz de decir, oye, vamos a hablar del pacto de socios. Y que justo además lo íbamos a hablar únicamente con María por ver la parte legal, pero luego dijimos, oye, es que al final esto es un tema de equipo, con lo cual, Nisha, vente para acá, que vamos a hablar de esto las tres. ¿Por qué es tan importante el equipo o el pacto de socios? Yo creo que esa sería la primera pregunta por ubicar un poco a la persona que nos escuche, ¿no? Es decir, el emprendedor que nos escuche y no sepa de qué va esto del pacto de socios, o lo haya escuchado pero dice, esto conmigo no tiene nada que ver, porque mi colega y yo nos llevamos súper bien, que esto es el básico. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de esto? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ¿quién quiere que empiece? La que quiera, yo aquí, me para adelante. Bueno, a mí me gustaría explicar por qué hemos llegado aquí, a hacer esta visión en la que combinamos un lado humano y un lado jurídico. Cuando nosotros recurrentemente, pues a la vez que hablamos, sabéis, las dos. Y todo el que nos oye y conoce el proyecto sabe que recurrentemente tenemos trabajos en los que trabajamos el pacto de socios y queríamos darle pensamos en cómo las personas pueden perder el miedo a hablar de esto, hablar del pacto de socios, qué es lo que les hace tener ese miedo, y por otra parte la introducción cada vez más fuerte de inteligencia artificial en la asesoría jurídica, en lo jurídico, hace que reflexionemos qué es lo que hace la diferencia de una asesoría jurídica respecto de una máquina. Y al final las dos cosas confluyen en que es que la solución a las dos es el lado humano. Y al final el pacto de socios no es más que acuerdos entre personas. Y entonces, rápidamente la idea es que al final el pacto de socios lo va a ver Nisha, no lo va a ver yo. Va a ser una relación entre las dos, ¿no? O un trabajo entre las dos. Bueno, yo creo que, aparte de lo que tú has dicho, que es verdad que muchas veces a las startups, a las personas cuando empiezan, pues le da un poquito de miedo, dicen, la parte jurídica, ¿no? Pero si, como tú decías, somos un grupo, nos llevamos muy bien, somos amigos. Lo que pasa es que yo creo que es importante hablar de todas estas cosas, porque muchas veces, si no se aclaran del principio, puede crear mucha confusión, puede crear muchos conflictos, puede crear muchos malentendidos, porque no se ha aclarado del principio. Entonces, esa comunicación, porque al final el pacto de socios es eso, es hablar, aclarar y tener ciertas pautas, decidir cómo vamos a trabajar juntos como equipo. Es súper importante, porque si no se crean, yo entendí una cosa, se refería a otra cosa, a lo mejor algunas personas están dando el 100% en el trabajo, otros no, y se crean muchos malentendidos innecesarios. Entonces, si se puede hablar y aclarar y comunicarlo entre el equipo, yo creo que es fundamental y súper importante. O sea, yo he preguntado por el pacto de socios y al final, palabras claves que saco es personas, acuerdos y comunicación. Por tanto, yo entiendo que cualquier emprendedor que nos escuche, nada de esto le suena raro. ¿No? No debería. No o sea, debería. Cualquier persona realmente, o sea, emprenda o haga lo que quiera. Quiero decirte, no es pacto de socios, ya como tal, no hablamos de documento jurídico, hablamos de un acuerdo entre personas a raíz de la comunicación. Es que inconscientemente o conscientemente, no lo sé, están resolviendo, las personas cuando están en un emprendimiento en momentos iniciales, están resolviendo problemas y en realidad no saben que están
cerrando un pacto de socios y ellos entiendan que están resolviendo problemas entre personas. Que es que al final el pacto de socios al final es la plasmación en documento de esos acuerdos. Sí, de lo que se ha acordado entre todo el mundo. Ordenado, con conocimientos, con input que te va dando el asesor jurídico en este caso, pero que sería muy positivo que en este caso nosotros tenemos a ANIS. Y que tenemos a ti. esos recursos de trabajo, de comunicación entre personas. ¿Y si no lo hablamos? ¿Qué pasa? Pues yo creo que ya se ha visto en algunas situaciones, ¿no? Que muchas veces no se habla y crea un poco de conflicto, crea malentendidos, empiezas a suponer lo que debería hacer uno, debería hacer lo otro, pero lo que pasa es que no se ha quedado claro, no se ha hablado. Me ha gustado que has dicho un poco de conflicto. Sí. Te he visto muy, muy correcta. un poco de conflicto, un poco. Que son cosas que se podría evitar. Y si lo Sí. puede evitar, ¿por qué no? Claro. Empieza a hablarlo de principio con todo el mundo de una manera clara. Y claro, a lo mejor cada uno nos comunicamos de una manera diferente. Y a lo mejor cada uno interpretamos lo que queremos decir de una manera diferente. Si se puede aclarar al principio, ¿por qué no? Y muchas de las startups pues empiezan, son gente que se conocen, son amigos, tienen relaciones. Hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, a la hora de trabajar puede cambiar las cosas, la situación. Y si se dejan las cosas claras en qué hace cada uno, en cómo trabaja, qué va a poner, cómo va a poner cómo se va a ordenar todo, cómo se va a hacer las cosas, eso ayuda mucho. Porque luego muchas veces pasa que a algunos están dando el 100% o incluso el 150% y otros están dando el 20-25%. Entonces, claro, ya empiezan a crear conflicto entre las personas. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar eso? Hablarlo, lo hemos dicho, ¿no? Comunicación, acuerdo entre personas, pacto de socios, el documento final. Y lo primero es que hablemos. ¿Cuándo lo hacemos? A ver, aquí hay que aclarar primero una cosa y es que parte analizando y el porqué del por qué hay tanto miedo a sentarse a hablar del pacto del socio, esa reticencia que estamos viendo todos los días. O sea, es el drama, pero es drama. O sea, yo no es el drama del pacto de socios, es el drama de hablar del pacto de socios. No veas. Sí, Es predrama, o sea, ya lo que faltaba en esta parece vida. que estamos exagerando, pero lo podemos Sí, no es real, ¿eh? probar No, eso porque sí, lo vemos sí, nosotros. sí, O sea, sí. nosotros lo vemos todos los días trabajando aquí. Y el punto es que parte de ese miedo es lo desconocido y luego es el miedo que tenemos todos a discutir. O sea, Sí. el miedo a que se contrapongan modos de pensar diferentes. Esa aversión a la discusión, pero hay que aprender a discutir. Sí. Y a eso jurídicamente es muy útil, pero una vez más vamos de la mano estas dos áreas trabajando en ello. ¿Y por dónde tendríamos que empezar? Es decir, montamos un proyecto, nosotras tres, mañana. Mañana decidimos que una idea que tenemos, nos liamos la manta a la cabeza. Vámonos. Mentores del ángulo, emprendiendo desde el ángulo directamente. Y tenemos que tener esos acuerdos primero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿O qué es lo primero que nos preguntamos o que nos planteamos? ¿Por dónde empezamos? Yo siento que, bueno, hay instrumentos, lógicamente. No todo es ponerse a hablar como si fuéramos cotorras, que eso te lo hacemos también muy bien. Pero no es el objetivo. No es el objetivo en este caso. Hay instrumentos, evidentemente hay un saber hacer que guiados por un profesional no es muy fácil, pero no nos vamos a poner aquí a hacer el pacto de socio, pero sí se guía. Pero fundamental es la relación personal. Se tiene la tendencia a decir somos socios y luego somos hermanos. Somos socios y luego somos familia. Bueno, hay que dar un dato. Hablar de empresa familiar no es la excepción, es la generalidad. Casi el 90% de las empresas en España son familiares. Entonces, tú no estás hablando con tu socio, estás hablando con tu primo, con tu hermano, con tu padre. En ocasiones que tienen mucha suerte, pues estás hablando 3 generaciones. Entonces, no puedes separar la relación personal de ayer estuvimos en una fiesta y pasó tal cosa, de mañana nos vamos a ver en la reunión y pensar que eso no, o sea, que van a ser 2 estancos diferentes. Esto creo que lo explicará mejor Nis. Bueno, es verdad que eso influye, porque al final somos
personas que, claro, tenemos una relación, un vínculo personal y luego también hay uno profesional. Aunque yo sí creo que a veces hay que separarlo un poquito, porque si no se puede mezclar muchas cosas. Pero claro, si es entre padre e hijo, pues claro, es un poco complicado, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor a la hora de trabajar, decir, bueno, aquí somos dos personas trabajando como para escuchar, ¿no? Porque si no, puede entrar en el rol del padre que digo, yo llevo razón y no quiere escuchar al hijo, ¿no? Entonces, claro, ahí es importante ver que somos dos personas, que somos socios de la empresa y escucharlo de una manera con respeto y amablemente, ¿no? De forma abierta. Claro, la pregunta primero habría que definir eso, que la relación personal puede influir, bueno, ahora no nos vamos a poner caso por caso a hablar aquí, y mucho menos desde un punto de vista profesional podemos exponer casos particulares, pero ¿cuántos casos tenemos aquí de startups, de parejas, padre-hijo, padres, hermanos, primos? Sí, de todo, amistades, y eso pasa mucho. Lo que pasa es que yo pienso que, a ver, esto es una cosa que no es que se pueda definir de principio y ahí se queda. Va cambiando muchas cosas. Y lo que decía María, ¿no? Que bueno, tú puedes sentarte, hablar ciertas cosas, tenerlo muy claro, bien. Pero claro, somos personas trabajando con personas. Van a haber malentendidos, va a haber muchas veces un conflicto, a veces una cosa. Porque claro, tenemos emociones, sentimientos, a lo mejor algo te sienta mal y a lo mejor no se interpreta bien. Hay que tener una comunicación bastante clara. Y a veces va a pasar algunas cosas, pero yo creo que si se habla con respeto y teniendo en cuenta a la otra persona, pues se puede aclarar las cosas. Porque si no es cuando... Esas cosas normales que van a pasar, porque el día a día, ¿quién no discute con nadie? Tú a lo mejor te sientes un poco mal por alguna cosa y a lo mejor explota por algo y ya a lo mejor hay un conflicto por alguna cosa. A lo mejor, ¿es por el pacto de socios? No, porque somos personas trabajando con personas y van a pasar estas cosas. Yo llegué a la conclusión de que uno de los pasos que tenía que dar para, como mi objetivo es que pierda en el miedo en los talleres o en los trabajos con los es que pierdan el miedo al pacto de eso, o sea, al documento, a lo jurídico, es que al final no es un miedo a lo jurídico, es un miedo a que yo no sé discutir y para mí discutir es un problema. Y discutir es una oportunidad. Es una oportunidad de tener la solución mejor posible, de un avance más rápido y el óptimo. Al final es un instrumento de crecimiento y de desarrollo empresarial. No es un problema. Es que tengo un problema porque estoy discutiendo con mi socio. ¿No? Eso es una maravilla. Si sabes discutir bien. Y mira que sí es importante discutirlo en ese momento que tú ves que hay una oportunidad de crecer y a lo mejor tener una opinión, a callarte. Porque muchas veces las personas dicen, me voy a callar, no quiero entrar en discutir y que ese conflicto. ¿Y qué pasa al final? Al final la persona explota, porque de alguna manera u otra sale. Entonces, claro, es mejor hablarlo en ese momento a dejarlo y luego explotar un día, porque dice, bueno, ya no aguanto más. Que siempre explota en el peor momento. Siempre explota justo cuando debe estar en paz la situación, porque se enfrenta a un problema exterior. Explota cuando viene ese problema exterior. Entonces te encuentras el problema exterior. Esto es lo que sucede en el 99, o sea, por 99 no quiere decir que en todos los casos, pero normalmente explota cuando hay una presión exterior y además te encuentras con el problema exterior y con el problema de que las partes, o sea, han llegado a ese punto sin resolver sus conflictos porque los han mantenido en silencio. Sí, por el miedo a no hablar del tema, porque tienen miedo al tema jurídico, como dice ella, no, somos amigos, somos familia, no queremos entrar en este tema. Entonces hay que soltar ese miedo a... Y es de hecho cuando más importa, bueno, siempre importa, ¿no? Pero si de hecho incluso tenemos esa relación personal detrás, que es lo que hablábamos, se da un montonazo. Nosotros llevamos desde 2020 aquí en Ceuta Open Future con diferentes startups y en todo este trayecto hemos conocido, o sea, eso, de hermanos, pareja, familia, o sea, de muchísimos compañeros de trabajo. Siempre hay conexiones personales porque es muy raro que tú te pongas a lanzar un proyecto con alguien que no conoces de absolutamente nada. Es que es lo raro, o sea, tenemos algún caso también, sí, ¿eh? Sí. Por eso me estaba riendo, porque yo he conocido por primera vez un caso en que la explicación de por qué os habéis, porque es una pregunta que yo hago recurrentemente, vosotros por qué sois socios, ¿cuál es la motivación por la que habéis decidido que este sea la persona que te acompaña en tu emprendimiento y no ninguna otra? Y me contestó,
que lo conocí y de la primera conversación tuve una energía, o sea, lo atribuyó como a una vibra, una energía. ¿Una conexión? Una conexión y no tenían nada que ver, no tenían ninguna relación ni cultural, ni personal, ni nada. Se puede, claro, y se puede dar, pero yo creo que es de los pocos casos. Sí, es de los que menos, o sea, lo más habitual es lo otro. Por lo tanto, si tenemos una relación personal más allá de, bueno, una relación de amistad y de pareja, al final puede ir y venir. Pero tu hermano es tu hermano y tu padre es tu padre, ¿eh? Claro, esto no va a cambiar, te pongas como te pongas. Entonces, un poco lo que decís, claro, es empresa familiar, sí o sí, en la gran mayoría de los casos, en cuanto a que no piensen en familia, que muchas veces, no, pero si no es mi hermano, no es mi padre. No, familia significa que tenemos una relación personal más allá del conocido, simplemente, ¿no? Que hay una confianza que se comparte en espacios o que se comparte vida de una forma o de otra. Entonces, bueno, cuando yo di el dato del casi el 90% de las empresas en España son pymes y son empresas familiares, sí hay una relación de parentesco. Imagínate. Vale, sí que hablamos de familia. Cuando Vale. es familia, pero imagínate ya cuando hay una relación personal. Que yo no veo posible, salvo este caso insólito, que además le auguro éxito, salvo este caso insólito, yo no conozco a nadie que se asocie, o sea, que sienta que su socio, su compañero en el emprendimiento es un completo desconocido. Claro, siempre hay una relación personal. Porque tienes que tener una buena confianza en la persona para poder decidir, vamos a emprender juntos. Esa otra palabra clave, la confianza. Sí. La confianza va en el pacto de socio. Siempre, o sea, hay un porcentaje. Porque ahí también nos sucede mucho. Espérate, te voy a... Estupendo, es que te he visto ahí con el micro. Primeriza. Aquí estamos naturales y además este set es nuevo, con lo cual esto no pasa nada. En directo uno lo mueve y para adelante. Que decía que además de que efectivamente, bueno, pues son relaciones personales y hablaba de la confianza que se va en el pacto de socios, lo digo porque muchas veces cuando planteamos y sacamos el tema con los emprendedores, ¿no? De, oye, o en cualquier empresa, ¿no? Con cualquier persona que trabajemos en cualquier ámbito, que a lo mejor saquemos este tema con alguien que no lo tiene, es decir, no tiene el pacto de socios, no ha tenido esta discusión, no ha tenido esta conversación, no ha debatido nada, se asusta y creo que piensa incluso muchas veces en desconfianza. ¿Cómo vamos a hablar de esto? ¿No nos fiamos acaso los unos de los otros? ¿Nos da la sensación de que pasa eso también? Hombre, yo creo que si no quiere hablarlo, está evitando el conflicto, está evitando hablar de cualquier cosa, no quiere... Bueno, hay una desconfianza súper grande en la persona. Y lo que decía María antes, tiene el miedo de exponerlo, hablarlo y no... Yo creo que tendría que trabajarse un poco la persona, decidir qué es lo que quiere conseguir aquí y con quién quiere de verdad trabajar. Y si no confía en su equipo, yo creo que es súper importante. A ver, que nosotros pasamos, la hora laboral suele ser 8 horas al día, hay 24 horas al día, 8 dormimos, es que pasamos un tercio de la vida con las personas que tú trabajas. Al final esa confianza es súper importante. Haya vínculo o no de familia o amistad o no, porque es verdad que algunas startups a lo mejor al final se conocen luego, pero es que se crea esa confianza y es súper importante porque si yo no confío en alguien, yo no podría trabajar con esa persona, porque si no me estaría todo el rato sospechando, dudando y todo, y dice, no te relajas. ¿Cómo vas a decirle, mira, sí, confío en la persona, ¿a ti qué te parece? Venga, vamos a hacer esto juntos. Y además es fundamental en el trabajo. Y nos da confianza contar con un pacto de socios, ¿no? ¿O no? A ver, Creo que matiza, si ves que no matiza, ¿eh? Yo creo que primero tiene que haber confianza y después hay pacto de socios. Y ahí sí aporta muchísimo el profesional, o una persona sensata, responsable, nosotros como estamos de acuerdo en esto, lo vamos a dejar por escrito. No tiene que por qué haber... yo muchas veces le hago el chiste de... participantes le hago el chiste de si quieren pónganlo en la pared, píntenlo en la pared de la oficina, pero tenerlo tiene un sentido que sea documental. Entonces, sí, o sea, si está bien trabajado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, cuando llega el momento da gusto ponerlo por escrito. No crea incomodidad, sino todo lo contrario. Estamos tan contentos de estos acuerdos a los que hemos llegado que nos da orgullo y satisfacción plasmarlo en un documento. ¿Y cuáles pueden ser los dramas que podemos encontrar si no lo tenemos? Es decir, esto no lo tenemos, esto no lo hablamos, tiramos para adelante con la empresa y no es que no tengamos ya el documento jurídico, es que no hemos hablado de nada de esto. No hemos hablado
de una cuestión importante que creo que va en el pacto de socios, también corregí, si no, el decir, por ejemplo, oye, empezamos 3 el proyecto, pero a lo mejor en un año mi vida cambia, mis prioridades cambian y yo me voy. Entonces, eso iría o sea, eso lo documentamos ahí también y lo hablamos ahí, ¿no? ¿O no? Pues, sí, y lo que puede pasar es, iba a hacer la distinción entre lo económico, la pérdida de oportunidades económicas y lo espiritual, pero es que para mí es lo mismo. O sea, la pérdida de crear riqueza desde un punto de vista material y espiritual con un proyecto, la estoy poniendo un poco esotérica, pero de crear, o sea, de que crezca el proyecto y de crear riqueza con ese proyecto, creo que es una pérdida de oportunidad el no hablarlo, el no tener esa tranquilidad, esa confianza y al final es recogido en un documento, pero lo importante es el acuerdo. Vale, por tanto, realmente sí que no, sí que lo vamos a poner sobre el pacto de socios, ¿no? Es decir, sí lo vamos a poner el cómo me voy, si me voy. Yo creo que es súper importante. Todo. Es que me interesa mucho eso porque es como que les parece como que está muy lejos sí, todo como esto. que no, nos llevamos muy bien y no, eso no pasa entre nosotros, pero yo creo que es muy importante dejarlo claro. Si alguien se quiere ir, ¿cómo sería eso? ¿Con qué pasos se darían? O si alguien no se compromete en la empresa, también qué consecuencias se puede tener también, porque... Claro, esa es la otra parte también, porque... que no sé, yo no sé cómo se estipula o cómo se puede estipular en un pacto de socios, María. Porque este problema sí lo hemos visto un montón en las mentorías de equipo, siempre los números, top 1, claro. el del compromiso, la dedicación. Claro, hay cláusulas. A ver, cuando llevamos el acompañamiento para la redacción, que lo llamamos la redacción, pero al final lo importante no es la redacción es la consecuencia. Cuando acompañamos el proceso de discusión o de consecución de acuerdos en cuanto al pacto de socios, que es una cosa que yo no me atrevo a decirles muchas veces y debería a lo mejor decirle a los emprendedores, que tu idea es muy importante, pero tan importante como tu idea o incluso más es qué acuerdos tienes con tus socios. Dicho esto, cuando haces el acompañamiento, la guía vas poniendo de manifiesto, la guía va poniendo encima de la mesa acuerdos a los que hay que llegar, porque muchas veces las personas están tan concentradas en el momento, que no tienen perspectiva de futuro a 6 meses, a 1 año, a 5 años. Y eso es un problema ya grave. O sea, no solamente con el pacto de socios, sino si tú emprendes y no tienes un proyecto a 6 meses, o sea, no te visualizas a 6 meses, a 1 año y a 5 años, 3-5 años, dedícate a otra cosa. Que a veces podemos para las personas un poco complicado verlo porque es lo que tú dices, ¿no? Está en el momento bonito de... El ensoñamiento, la ilusión. Sí, la ilusión y a todo. ver, porque al final emprender puede ser un drama, efectivamente, como decimos siempre, pero tiene también su momento de tú tomar las riendas, tú coger tu proyecto que te ilusiona y ponerlo en marcha. Y que puede ser jodido, pero al final tiene ese componente de ilusión que a lo mejor te puede nublar en un momento y que ciertas cosas se te queden en el aire. Y a ver, lo que tú decías antes, que muchas veces las prioridades de las personas cambian. Tú estamos en un proyecto, somos 3, estamos en un proyecto, estamos muy bien, pero de repente María y yo estamos dando el 100% y tú de repente estás diciendo, bueno, tengo un trabajo y también voy a hacer la startup. Claro, y al final la ilusión hacia el proyecto se te va un poco. Entonces, bueno, eso pasa muchas veces. Y piensan que eso le está pasando a ellos. Que este problema que tenemos nosotros, solo fíjate qué casualidad que nos ha tocado a nosotros, que unos aportan más al proyecto que otros. Hay cláusulas de hace milenios porque esto lleva pasando toda la vida para resolver eso. Y cuando ya le das, digo, no, eso no solamente existe, sino que se llama así y tiene estas variedades y tú puedes crear una nueva, pero vamos, si creas algo nuevo, otro de los slides de las presentaciones, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero si tú lo creas, yo no te pongo ninguna limitación, pero yo creo que va a ser difícil. Va a tener ahí un reto, crear una cláusula nueva. Sí. Ya está, ya le pasa a todo el mundo. Ahora que has dicho cláusulas, María, si tuviéramos, yo sé que esto es súper complicado lo que te voy a decir y yo ya sé lo que me vas a contestar, María me va a decir, esto no es tan sencillo, Depende. Porque no lo es, claro, yo lo sé. Pero por intentar un poco aterrizarlo a aquella persona que nos escuche que no haya tocado nada de esto y justo a lo mejor está en ese momento, ese emprendedor de decir, oye, me voy a poner en marcha, evidentemente lo primero que le decimos, oye, acércate al ángulo, pregúntanos, habla con María, habla con Nisha, pero porque tenga a lo mejor una idea clara de decir, oye,
hay una cláusula que es imprescindible, que es que esa o la tienes o por la experiencia, cosas que tú ya hayas visto, dices, esto la tienen que tener sí o sí. Aunque se tenga que ajustar a cada caso, esto es personalizado. Me encanta cuando quieres hacer una cosa simple y ya sí. y me vas a decir que es muy complicada. Y sabes que yo lo intento, pongo todo de mi parte para simplificar lo jurídico. Pero es complicado. No es que lo jurídico sea complicado, sino que es jurídico. Que es otra, que es, o sea, y yo trato de hacerlo, pero hay que tener clara la idea de que tiene que ser adaptado. O sea, para una startup, imagínate que dependiendo del reto que tenga esa startup, o sea, del issue o del reto, del hándicap que tenga esa startup, la cláusula importante va a ser una u otra. O sea, para nosotros lo importante es que somos personas que no tienen ninguna relación o que somos conocidos o que tenemos proyectos de vida diferentes, pues ahí hay un tipo de cláusula y otra cláusula va a ser, pues mira, el problema que tenemos es financiero y no tengo cómo retribuir a las personas que se unen como socios prestando un trabajo a mi proyecto. Pues la cláusula, en cada caso, la cláusula esencial de ese pacto de socios va a ser una u otra. ¿Qué ocurre? Otra idea que ponemos encima de la mesa. El pacto está vivo. O sea, el pacto se va adaptando a lo largo, o sea, no está grabado en piedra, no es, tengo el pacto que hice en 1995 y no lo puedo tocar. Se debe modificar. Claro, eso es importante. Bueno, pero me vale. O sea, lo hemos simplificado diciendo no hay una cláusula imprescindible, sino que va a depender de tu caso. O sea, yo sé que no es así de literal, pero... La respuesta, mira, cuando hace una pregunta jurídica, en el 99% de los casos la respuesta es depende. Claro, yo te estaba viendo, digo, María me va a decir... Bueno, vamos a lo gallego. Con lo que a mí me gusta un titular, claro, es que yo intento sacar titulares porque de ahí vengo. Sí. Entonces, claro. Pero yo creo que también yo creo que no es tanto lo jurídico que sea lo complicado, es que nosotros las personas lo complicamos. ¿No? También somos muy de eso, sí. Sí, somos lo complicamos porque, claro, queremos tener esto abierto, lo otro también, esto en esta situación, todo. Entonces, claro, contra más cosas ponga, van a ver más... Sí, oye, yo iba a preguntar, se me ocurrió ahora, porque al final estamos hablando de que esto del pacto de socio empieza con unas conversaciones, con discusiones. Nisha, ¿hay alguna herramienta, a lo mejor a nivel equipo, que un emprendedor pueda usar para empezar a tener esas conversaciones? No sé, o cómo le dirías que puede empezar a abordar eso, porque es complicado y ahí es donde viene el pánico y el drama, ¿eh? Tienes que empezar a hablar esto con tus socios. Bueno, es que ahora mismo no lo veo, estoy muy liado, yo estoy muy liado, no tengo tiempo, o sea... Entonces, vamos a intentar ver si se nos ocurre de que entras alguna herramienta. No, las herramientas existen. O sea, se trabaja con un cuestionario. Estupendo. Vamos a ver, tradicionalmente, usualmente, yo no te voy a decir que ahora llega de un compañero y te diga, no, es que yo utilizo otra cosa. Pero hay un interrogatorio. Me encanta. Hay un interrogatorio para abrir este melón. Sabía que te iba a gustar lo del interrogatorio. Sí, me encanta. Pero es un cuestionario. Entonces se plantea un cuestionario con las preguntas que el profesional entiende, después de conocer a las personas que son los socios, que entiende que pueden ser relevantes, o otra persona puede optar por, no, es que voy a hacer la batería de preguntas completas, que ya están inventadas. Pero, y sobre esas preguntas que pones encima de la mesa, comienza la conversación, la discusión. Sí. No, eso está bien porque, claro, las preguntas a lo mejor te ayudan también para... No he visto el cuestionario, pero supongo que será un poco para ver cómo ve el pacto de socio cada socio, cómo le gustaría tener, cómo lo ven ellos en su cabeza, cómo sería, en qué situación, y luego tener esa conversación, como tú dices, sentarse las personas, si son 3 o 4, y decir, venga, vamos a llegar a un acuerdo. Y claro, yo doy un poco por aquí, tú también das un poco por aquí, y llegar a un acuerdo y crear algo que se acomode para todo el mundo. Y luego también, claro, llevarlo y hablarlo con María para que pueda decir, bueno, pues en esta situación sería esto. Hagamos un poco de parte de persona que está en medio, de jueza absoluta. Cuando sueltas, al contrario, el acuerdo. Como el juego consiste, y me encanta decir lo del juego consiste, porque noto que cuando digo el juego consiste, todo el mundo dice, como, a ver,
Me voy a divertir. Relajar. Bueno, depende, podemos hablar de los juegos del hambre, del juego de calamar, o sea, hay muchos juegos, ¿eh? Este es... Este vamos a pensarlo como un parchís, ¿no? Yo Una trato cosa de más... verlo como juego, ¿no? Juego en el sentido lúdico. Pero el juego consiste en que se alineen los intereses de cada uno de los socios con el proyecto. Entonces, Claro. en la medida que limamos los conflictos de interés en conversaciones o en discusiones, y se compensa, digamos, esos roces, lo que se pretende es que haya mayor fluidez, confianza, seguridad, saber para dónde vamos. Todo eso ayuda increíblemente, me encanta decir también increíblemente, al objetivo, a que sea más fácil llegar al objetivo. María hablaba de estar alineados. ¿Qué pasa cuando un equipo no está bien alineado? Se desmonta todo. Es que es súper importante. Yo iba a decir eso cuando estaba hablando del tema de... Ya cuando he hecho el cuestionario lo habéis hablado y todo. Claro, cada uno es un poco diferente. Todos somos diferentes. Entonces, claro, a lo mejor algunas personas necesitan más tiempo en procesar todo el tema del pacto de socios, cómo va a ser esto. Entonces, yo creo que es muy importante llegar a un momento que alinear esos valores que son importantes para el equipo, que son para la empresa, para la startup. Porque si no... Y también entenderlo muy bien lo que significa para cada uno de ellos. Porque a lo mejor el compromiso para mí significa una cosa, el compromiso para mi socio significa otra cosa. La confianza significa una cosa y para la otra persona otra cosa. Entonces, claro, dejarlo muy claro esos valores que quieren tener todo el mundo ahí y pactarlo ahí todo para que se quede muy claro. Porque si no están alineando lo mismo hacia la misma dirección, la misma visión y misión que quieren tener, se puede derrumbar. Y bueno, aunque pase eso a veces, que se mueve un poco la ficha y no está todo alineado, bueno, pues se habla. Es muy importante eso. La comunicación es eso. Hablarlo, explicar qué pasa y arreglarlo otra vez y estar otra vez alineado. Es súper importante. Y la comunicación, yo siempre lo digo muchas veces, digo, no es solo hablar, es que es más importante escuchar. Que eso es lo que pasa. Todo el mundo quiere hablar y decir lo que quiere decir. Digo, a ver, si... Y eso sobre todo mucho más los que son los líderes del equipo. Escuchar es súper importante. Si no, no vamos a ninguna parte. Podemos estar hablando, pero si no escuchamos... Sí. Dale, sí, hacer libertad. una pregunta, Nis. Por favor, adelante. Gracias. Tú haces el rol de... Sí, por favor. Descanso. Siempre, Ahora le vuelvo a hacer uno a ella también. siempre hay como una estructura en la que hay un líder en el emprendimiento, porque tengo mucha más experiencia que yo en materia emprender, yo más amplia. Más amplia quiere decir que también veo en el emprendimiento hay un líder y hay un grupo que sigue al líder, o hay también alguna estructura en la que es más equilibrado. Porque todos identificamos el líder de esta startup es Frutanito. Es que si no lo hay, no queda muy claro y todos quieren ser líder y es como que cada uno va hacia una dirección. Puede ser que alguna vez hay 2 o 3, no te digo que no. Pero a lo mejor es el líder en una área y otro es el líder en una área y entre los dos pues ya llegan un poco de conclusión. Pero es que si tomamos las riendas las llevan 2 o 3 personas a la vez, está remando uno para un lado, otro para otro lado y otro para otro lado. No llegamos a ningún lado. Que eso pasa a veces. Ahora, si están muy bien alineado, como decía ella, muy bien alineado, dirá, yo me dedico a este área, tú a este área y la otra persona a este área. Y entre los 3 se alinean y puede ser que entre los 3 vayan bien, pero puede ser que a lo mejor uno lleve un poco más la rienda. Es que si no, a veces pasa que no estén todos. No te estoy contestando la pregunta, pero depende de las personas, depende también de la confianza entre ellos, depende de cómo se llevan ellos y cómo trabajan juntos. Es que también depende de la madurez de las personas también. De la capacidad de liderazgo que tengan, porque a lo mejor siempre hay una persona líder, entre comillas, quizás como tú dices, de que nosotros reconocemos, pero vamos, en el ángulo y cuando vamos a cualquier evento de startups también lo que conocemos otros emprendedores, otros proyectos también lo vemos. Siempre vemos a la persona que sabemos que es la que lleva el proyecto. Es decir, si quiero hablar con tal, sé que es él o ella con quien tengo que hablar. Reconocemos, eso sí se ve quién es el líder. Otra cosa ya es, aparte de lo que veamos nosotros desde fuera, reconocemos que está la persona que gestiona, que es un gestor,
el liderazgo interno ya es otra movida que va más hacia lo que dice Nisha. Y que puede, yo entiendo que siempre hay líderes, como dice Nisha, aunque ya la movida es como de buen o no buen líder o lideresa seas. Sí. Porque la cosa ahí es que eso no es natural, o sea, no es natural. Hay gente que le sale natural, pero quiero decir, no es soy el líder y vámonos. Eso hay que trabajarlo. Claro, hay que trabajarlo y bueno, y habrá momentos de todo, porque de todo somos personas, cometemos errores, de los errores vamos aprendiendo y vamos aprendiendo y creciendo sobre la marcha. Entonces habrá momentos de todo. Pero al final sí hay uno que tendrá un poquito más, porque si hay una discusión y somos 3 y no nos podemos dar de acuerdo, si uno tiene un poquito más de fuerza de decir, vale, el voto final lo lleva esa persona, pues al final sí puede ir hacia un lado la empresa, porque si no es como que se viene hay un poquito de confusión. Entonces sí creo que es necesario que sea una persona un poco más, aunque sea como todo muy bastante equilibrado y muy alineado entre todo ello, entonces es genial. Tiene que haber una persona que sea Por mi punto de cabeza vista del yo creo que proyecto. sí, porque si no, pero también depende un poco de lo que decíamos, la madurez del equipo, de las personas y Yo creo que lo tiene que haber, ¿eh? yo creo que sí. Sí o sí. Yo por lo menos casi siempre que he visto alguna empresa, a lo mejor son 4 o algo, pero casi siempre hay uno que tiene un poquito más de voto y voz, porque si no, no se pueden decidir cosas. Aparte, estamos pensando en proyectos que están empezando, que a lo mejor son 2, 3 en el Claro, equipo, por pero... eso decía que vosotros veis con más intensidad el tema este. Yo a lo mejor veo pues otro tipo de empresa que claro que no hay un líder, sino que hay una forma de gobierno de la empresa distinta. Pero es que incluso en una empresa grande yo creo que tiene que haber un líder, porque Sí. el líder no es solamente esta parte que hablamos de resolución de conflictos. No, El no. líder... bueno, luego es que como nos metamos en liderazgo no salimos Claro, de no aquí nunca. salimos de aquí, pero Pero para mí es la persona que me tiene que trasladar también la visión de lo que estamos haciendo. No es solamente ese jefe o ese gestor, esa cabeza que da órdenes, sino que para mí es la persona que me tiene que transmitir los valores de lo que estamos haciendo, el por qué, y me tiene que motivar también, o sea, decir, que tiene que representar lo que estamos haciendo Sí, en empresas la grandes, ¿sabes? Eso creo sobre Sí. todo. Tiene que representar lo que hacemos para que yo que estoy en ese equipo y a lo mejor no estoy ahí, sino que estoy en otra parte, puedo ser líder también por la parte técnica o puedo ser simplemente una persona Sí, eso sí. con un trabajo clarísimo y no tomo decisiones o no tengo responsabilidad. Pero para mí, donde esté, creo que eso es importante. Si no, yo no voy a probablemente tener esos mismos valores que tú. Y que todos compartamos una visión, para mí es clave. Si somos una empresa grande o si somos una startup de 3, ¿eh? Claro, De hecho, si somos una startup de 3 cuando se monta. O sea, sí. si entre 3 no nos ponemos de acuerdo en los valores que tenemos como empresa, por ejemplo. No se puede montar porque de principio mismo, y además, aunque sean grandes, porque yo he visto startups que a lo mejor han empezado una persona, luego han sido 10, 12 y han llegado a ser hasta casi 250, 300 personas. Luego vendieron la empresa y eran 4 socios. Y uno, sí, era el que fundó la empresa, el que empezó, y él tenía, no sé qué porcentaje, pero mayor a los otros 3. Y tenía mayor voz y voto a la hora de decidir cosas, porque si no, claro, no se puede decidir ciertas cosas en la empresa, porque van a haber momentos que a lo mejor uno va a decir, vamos a vender, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Parte que más me llama la atención es el gobierno de la startup. O sea, cómo se gobierna la startup. Ahí me parece el tema dentro de todo el pacto de socios el más que más Yo creo que es el más llama la complicado. atención. Sí, cómo toman las decisiones, cómo se toman las decisiones. Yo creo que ahí es cuando todo el mundo hace y se tensa. No, porque claro, todo el mundo quiere tener, porque entendemos que estamos hablando de fases muy tempranas en las que todos son fundadores. Todos quieren tomar parte en las decisiones. Se repite mucho el patrón de yo tengo una idea y ahora incorporo como socios a personas que apoyan mi idea. Que es lo que más estoy viendo. El modelo que más el patrón que más se repite. Por eso le preguntaban eso. Sí, hay otras opciones de ideas compartidas, una idea de 2, una idea de 3 Sí, compartida. yo recuerdo casos de ideas y compartidas. cómo se toma la decisión, cómo se toma la decisión de cómo se gobierna. Idealmente se debería buscar una forma objetiva de gobernar, Claro. creo. Pero Hombre, no está pasando. Pero yo creo que eso es en casos que hemos visto en todos estos años, que han sido muchos, esa parte es muy complicada. Entonces, a ver, si una idea que a lo mejor tú no,
que es un poco algo diferente que te está diciendo otra persona y no es lo que tú quieras hacer, oye, no lo sé, pero eso yo creo que si tú confías en tu equipo y te dicen, es como de repente yo tengo una idea nueva y os digo a vosotros dos, ¿qué os parece si hacemos esto? Yo primero eso tengo que vender a mi equipo para ver si ellos confían en mí, en de que esto puede ser una posibilidad. Y ya el resto del equipo me dice, mira, venga, te vamos a dar una oportunidad, a ver, tú inténtalo y qué tal va. Pero claro, tengo ese apoyo del resto del equipo, entonces es lo normal de otra vez de comunicar, hablar, ver los pros y contras de cada situación y decidir si, mira, vamos a intentar esto. Porque si no es como una empresa familiar, igual. El padre está siempre haciendo lo mismo típico de siempre toda la vida. Viene el hijo y dice, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé qué, esta es una novedad, vamos a trabajar con la IA. Y claro, el padre dice, no, ¿qué estás diciendo? Esto es una cosa, una barbaridad. Se te está yendo la cabeza. Claro, y ¿Cómo toma la todo a decisión? chino. ¿Cómo se toma la decisión? Yo creo que ahí es donde yo estoy viendo la experiencia que tengo hasta ahora. Yo estoy viendo el punto en que más se discute a la hora del socios es cómo se toma la decisión. No, pues nos ponemos de acuerdo. No, pero ¿cómo te pones de acuerdo? Pero no, es que eso que tú estás diciendo significa que nos vamos a sentar a hablar durante 4 horas esta tarde, 4 horas más mañana. O sea, hasta vamos que a empezar. Lo entiendas. Bueno, sí. Más o menos. Puede ser. Pero ahí salta una palabra importante. Nos vamos a agotar. O sea, el problema yo es que creo que se agotan. Sí, ahí el problema importante que cuando son generaciones diferentes no quieren soltar el control. Bueno, el tema de la sucesión en la empresa familiar es un reto, es el tema. Sí. Es el temazo, me gusta. El concepto me gusta, me lo voy a apuntar, es el temazo. Vas a necesitar otro podcast para eso. El podcast del temazo, me gusta. Me ha gustado. Y eso puede pasar entre socios también. Dice, mira, vamos a hacer una cosa nueva, vamos a traer esto, o vamos a vender no sé qué esto. Claro, cuando dices tú, no, pero sí, porque hay momentos que tú quieres crecer, arriesgar más, hacer otra cosa, y a lo mejor el equipo te dirá, no, pero sí está muy bien. Pero esas cosas, hay momentos de decir lo que ha dicho ella, sentarte, hablarlo, comunicarlo. Claro, te va a tocar la parte de vendérselo a tu propio equipo para ver, no, yo creo que en esto y hay que intentarlo. Y bueno, si el resto del equipo cree y quiere intentarlo, pues se va y se hace. Pero ya eso sí diría yo, venga, se hace, se intenta. No después de decir, es que no deberíamos haber hecho esto, si no da resultados. Pero bueno, puede que sí, ¿no? Entonces, claro, eso es intentar. Eso es como también cuando Airbnb empezó con el tema del sofá. Luego empezó a hacer otras muchas cosas. Todo el mundo decía que no. ¿Pero por qué funcionó? Porque el equipo era muy bueno. Trabajaron juntos muy bien. Entonces eso es súper importante. Pues chicas, yo estoy a gustísimo, pero tenemos que ir cerrando. Llegamos tarde ya a las siguientes cosas, de hecho, así vamos. Bueno, esto es el ángulo, aquí va todo así. Aquí vamos siempre de un lado para otro, porque no podemos perdernos nada y tenemos que hacer el podcast, la mentoría, el taller, de todo. Aquí siempre pasan cosas, que es lo importante. Y es lo que queremos que siga pasando también. Así que como cierre último, sí que os voy a pedir a las dos, ¿qué le decimos a aquel emprendedor que esté montando un proyecto y hoy haya sido la primera vez que ha escuchado hablar del pacto de socio y de todo lo que hemos estado comentando? ¿Qué recomendación, consejo o mensaje, por decir un mensaje más clave, una cosa más simplificada, le podemos dar con lo que se tiene que quedar después de escucharnos hoy? Empieza tú. No os he dado tiempo de pensarlo. Bueno, yo voy haciendo yo resumen, ¿vale? Bueno. Si queréis, pues sí. necesitáis más tiempo para pensarlo, yo hago resumen, ¿eh? Vale, yo he dicho, hemos estado hablando que al final el pacto de socio es acuerdo entre personas, que al final se trata de comunicación, que un poco de conflicto siempre nos viene bien, un poquito más al final, pero al final esto va de que cuando hay relaciones personales por detrás tenemos que definir muy bien cómo casa todo, cómo vamos a hacerlo, que discutir es una cosa maravillosa, es lo mejor que nos puede pasar, ese conflicto, porque si no lo tenemos no crecemos y no tomamos decisiones, con lo cual necesitamos el conflicto. Y que tenemos que asumir que va a existir y dejar de perderle el miedo a ya no conversaciones difíciles, sino a que vamos a tener que discutir, vamos a estar en opiniones contrarias y no pasa nada, absolutamente nada. Discutir es bueno. Así que, ahora sí, mensajes claves con el que queréis que se queden. A ver, es que yo también la primera que escuché pacto de socios, sinceramente, no sabía de qué estaba. yo digo, esto Sonó suena fatal. jurídico, Esto suena fatal, demonios, digo, Dios, absoluto. suena... ¿Por qué? Entonces, claro, impacta. Lo sentimos, pacto María. de socio. Y dices, Dios, esto cómo decir. Ahora es como que coger ahí y poner. Entonces yo creo que yo entiendo esa parte que dices tú. Las palabras
Yo lo primero que tienes es que cambien un poco El nombre. El nombre. No vendo ya. Pacto para hablar o comunicarse entre los socios, yo qué sé. Acuerdo emprendedor, ¿lo llamamos acuerdo emprendedor? Algo así, ¿O un algo poco más así? suave. Aunque me suena un poco Disney El todo, título también te lo tengo que cambia, decir. porque suena un poco que... Os voy a contar dice- una cosa, Bambi no habla. Claro, es que le digo, estamos un poco Disney ahí, claro. Sí. Entonces lo que yo me quería decir es, a ver, entender lo que es. No tener ese miedo de decir, uy, esto suena muy complicado. Soltar ese miedo, que te expliquen lo que es. Si no entienden lo que es, bueno, tenemos aquí a María, que lo explique y luego decir, vale, ¿y cómo empezamos con esto? Sentarte con la gente y lo que dice ella. Empezar con ese cuestionario, empezar a mirar, pues yo lo veo de esta manera, ¿tú cómo lo ves? Y luego, lo más importante es eso, la comunicación, hablar con el equipo, hablar todo el mundo junto, bueno, no todo el equipo, pero los socios para el pacto de socios, y decidir cómo lo quieren estructurar. Y no es una conversación de un día, a lo mejor es una conversación de un par de veces que hay que tener, pero por lo menos que queden las cosas claras de, en estas situaciones, cómo lo vamos a hacer. Y se va modificando, cambiando, pero bueno, yo creo que es súper importante tener esa confianza de hablar y comunicarlo y nada, soltar ese miedo. Porque a mí también me saldría ese, digo, pacto de socios, ¿eso qué es? Bueno, soltarlo y hablar lo que... Y lo que decíamos, lo del conflicto, va a haber soltar ese miedo al conflicto. Cuando hay que hablar una cosa, se habla, y porque es importante. No explotar cuando ya es muy tarde. Totalmente. María. Yo tengo dos retos aquí. Uno es que os deis cuenta de que todo es derecho. Todo en vuestra jurídico. vida es jurídico. Y dos, que se pierda el miedo al pacto de socios. Sobre todo que se pierda el miedo a discutir, porque yo a los emprendedores les presupongo valentía. Son personas que teóricamente deben de ser valientes y que se van a enfrentar a muchísimos conflictos con personas en el exterior. Entonces, si tú no eres capaz o te agarrota el miedo a enfrentarte a un conflicto en casa, yo creo que debería ser como aprendizaje a resolver conflictos entre personas. Si tú no eres capaz de solucionar lo de casa, difícilmente vas a poder solucionar los exteriores. Y yo creo que ese es mi marketing para Convencer a la gente. Convencerlos de que esto es importante. Sí. intentarles transmitir las bondades de una cosa que les suena fatal, porque todo lo que es contrato suena fatal, todo lo que es jurídico les suena fatal, y tengo que luchar contra ese... Te ayudaremos. esa mala Sí, fama. aquí te ayudamos. Estamos nosotras. Para apoyarte. Aquí estamos en apoyo. Es una herramienta al final. Sí, O sea, es algo sí. útil, es una herramienta más que quieres no utilizarla, pues tú te lo pierdes. Y ya nos encontraremos en el camino. Pues con eso entonces nos quedamos, que no son pocas cosas las que hemos hablado hoy. O sea que el emprendedor que después de escuchar esto diga, madre mía, cuántas cosas, me habéis vuelto loco, loca, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, Ceuta Open Future. ¿Vale? Y ya lo hablamos con detalle, no os volváis locos. Además nos podéis encontrar en nuestra página web, en redes sociales, nos podéis escribir directamente al correo. Y podéis incluso acercaros aquí a las murallas reales en un momento que esto está abierto. Todo el tiempo tenemos las puertas abiertas para que el emprendedor o la emprendedora que pase por aquí y diga, oye, que acabo de escuchar esto y me habéis dejado con un drama encima que yo no puedo. Veniros y lo hablamos bien, que no hay que pasarlo mal. No hay que pasarlo mal. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Y pues nada, nos vamos a ver nosotros ya en otro drama. Hasta la próxima.